Eh, Finales de enero, 40, más o menos 40 días, una conmoción por el asesinato de dos periodistas en Tijuana, no a finales de enero, en el curso de enero. Y luego vino otro, y se sumaron 5 periodistas en los primeros, creo que 45 días, sí, 45 días del año. En ese momento, un grupo de periodistas anunciaron que celebrarían el 5 de marzo, es decir, mañana, un encuentro nacional de periodistas. Esto va a tener lugar en San Cristóbal de las Casas y la convocatoria, dice, el gremio de periodistas de Chiapas convoca al primer encuentro de periodistas de México. Ante la ola de violencia que ha sufrido el gremio, es imperativo que el gobierno haga las reformas necesarias para garantizar el libre ejercicio del periodismo. No más censura, no más hostigamiento, no más asesinatos. La cita es mañana a las 11 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiapas. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Cuál sería el producto que estarían esperando de este encuentro? Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, participante, Balbina, participante en este Encuentro Nacional de Periodistas. Buenos días. Participante, sí. ¿Qué tal, Ciro? Manuel, buenos días. Balbina, buenos días. Gracias por el espacio. ¿Qué esperas que surja, que quede de este encuentro? Bueno, es un encuentro al que hemos sido invitados como Reporteros Sin Fronteras, al igual que otras organizaciones. Pues esperamos desde luego que se analice la situación de las agresiones a periodistas en el país, pero también esperamos que pues se puedan llegar a algunos acuerdos de organización mínima para la protección de periodistas y para la lucha en contra de la impunidad. Organización mínima de protección a periodistas, ¿qué imaginas? Bueno, entiendo que en este evento está invitado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Aún sé que no ha confirmado, pero que seguramente enviará algún representante. Pero esperamos que haya compromisos muy concretos con relación al tema de la protección de las y los periodistas en estas regiones del país donde la violencia se ha ensañado en contra de las y los periodistas, como lo hemos visto en Sonora, en Guerrero, en Michoacán, pero pues también lo hemos visto en Chiapas con los asesinatos de Freddy López y de Mario Gómez. Y en Oaxaca, y lo vimos en Veracruz, y lo hemos visto en Tamaulipas, lo hemos visto en todo el país. Pero pues, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa organización mínima? No puede haber una escolta para cada periodista en estas regiones. ¿Cuál podría ser? De ahí la pregunta, sé que tú eres una participante, no eres la organizadora, ni tienes que definir los resultados, pero ¿cuál sería el saldo de positivo, benéfico, aplicable de un encuentro así? Bueno, nos parece que el hecho mismo de que se convoque y se reúnan periodistas de diferentes estados del país ya es un aliciente, porque bueno, organizar y convocar y concentrar a periodistas en un lugar para este tema no es fácil, no es un gremio fácil. Entonces eso es ya positivo, pero creo que esto que puede ayudar es a establecer algunas medidas de autoprotección de las y los periodistas. Hay que decir que la principal responsabilidad de la protección de las y los periodistas son las autoridades federales y locales, pero también los periodistas pueden generar sus propias medidas de protección. El día de ayer nosotros dimos a conocer un informe sobre mecanismos de protección, cómo proteger a los periodistas. Hay 21 recomendaciones en este informe que hemos publicado y que los hemos hecho llegar a la Secretaría de Gobernación. Entonces pensamos que estas recomendaciones se tienen que aplicar de manera inmediata. Manuel,
El caso, Balbina, cuando yo escucho la respuesta de parte de la autoridad y no sé qué piensen ustedes, no sé cómo lo han reflexionado, pero o el periodista tenía que ver con el grupo delincuencial, o en algún momento difundió información para un grupo, o luego volteó bandera e informaba para el resto, o luego se metió con la novia de no sé quién, pero siempre hay una justificante que ensucia el trabajo del periodista. Y al paso de los años, porque no nada más son estos los muertos de este año, sino los últimos 20, no termina de quedar claro entonces si pierden la vida los periodistas precisamente por su trabajo o porque se equivocaron de amistades, Balbina. Bueno, esta es una mala práctica que, como bien señalas, desde hace más de 20 años hay fiscalías que tienen esta mala práctica de descalificar y de criminalizar antes que investigar. Este es un gran problema que tenemos con las fiscalías locales, y una de las recomendaciones precisamente que hacemos es que debe haber una colaboración estrecha de las fiscalías de los estados con el mecanismo de protección, porque el fondo del problema es la impunidad que hay en contra de los ataques a periodistas. Esto, como bien mencionas, por ejemplo, la Fiscalía de Sonora es una de estas fiscalías que antes que investigar todavía no se levanta el cuerpo y ellos ya están diciendo, es que el periodista está ensuciando, enlodando al periodista, a la víctima. Sí. Esto no debe ocurrir, o sea, el papel de las fiscalías es investigar, es decir, estamos investigando, no salir y decir, es que el periodista estaba involucrado, dan problemas personales, pero bueno, además tienen que seguir todo un protocolo de investigación que se ha elaborado para las fiscalías en el seguimiento de las investigaciones de ataques contra periodistas, y no siempre lo hacen, ¿no? Bueno. Esto tiene que ser una exigencia de las y los periodistas, y obviamente nosotros lo hemos solicitado constantemente. Humberto Padgett. Hola, Balbina, soy Humberto Padgett, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Buen día. Buen día. Oye, entiendo que va a andar por ahí Alejandro Encinas, ¿es correcto? Dice que no ha confirmado. Lo que se va a decir hace ratito es que no está confirmado. Si fuera, yo lamento no poder ir, pero a mí me gustaría pasar la pregunta de por qué él guarda silencio ante las reiteradas manifestaciones que hace el presidente contra periodistas en particular y en general los periodistas que hemos decidido no estar en la primera fila de sus conferencias mañaneras. La pregunta, no sé si se le pueda transmitir, es ¿por qué la persona que se supone que desde el Estado mexicano debe proteger a los periodistas y garantizar la libertad de prensa se queda callado ante el acoso al que la somete su jefe, el presidente de la República? ¿Sería posible, Balbina? Sí, claro. Creo que los compañeros a quienes estaremos ahí de manera virtual podemos plantear esta pregunta, y lo hemos preguntado directamente también a los titulares del mecanismo. ¿Y qué han dicho? ¿Qué han dicho al respecto, Balbina? Cuando les dicen, ¿por qué se quedan callados ante esta situación? Bueno, lo que han respondido desde el mecanismo es que, bueno, cuando hay el asesinato de un periodista, ellos sacan un comunicado, se pronuncian, pero en particular sobre el tema de los ataques a periodistas en la mañanera, de las descalificaciones, no hemos tenido una postura unánime, particularmente de la Secretaría de Gobernación, y esto es algo que nos parece que tiene que haber un discurso o una llamada de atención, en el sentido que se tiene que respetar la labor periodística. Pero ¿quién le tendría que llamar la atención al presidente, Balbina? Bueno, tiene que ser la Secretaría de Gobernación, tiene que ser Alejandro Encinas, tiene que ser la Cámara, el Congreso, las comisiones de derechos humanos, que también han guardado silencio. En el escenario político presente, ¿tú te imaginas a alguien diciéndole al presidente, señor presidente, ya deje de estar lastimando a los periodistas usted, por favor? Bueno, no me lo imagino, pero sí deseo que así sea, porque creo que eso sería muy importante. Algunos senadores como Emilio Álvarez, quien también va a ser Emilio Álvarez y Casa, que está representado en este encuentro, lo han hecho públicamente desde el Senado, pero son como voces aisladas que no se escuchan. Pero creo que sí debe haber una postura unánime del Congreso, de la Secretaría de Gobernación, de todas aquellas instancias que se encargan de la protección de las y los periodistas. Muy bien, pues mucha suerte, gracias por estas palabras, por la información, por tu
interpretación. Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Suerte a todos los que mañana a partir de las 11 de la mañana en la Universidad de Chiapas participen en este encuentro nacional de periodistas. Y vuelvo a leer los párrafos de la convocatoria. Ante la ola de violencia que ha sufrido el gremio periodístico en México, es imperativo que el gobierno haga las reformas necesarias para garantizar el libre ejercicio del periodismo. No más censura, no más hostigamiento, no más asesinatos. Mucha suerte, vamos a estar atentos. Mucha suerte allá en Chiapas. Gracias, Balbina.